Nunca olvidaré el sonido de aquel plato rompiéndose contra la pared. Fue como si mi vida entera se partiera en dos en ese instante. Yo, Carla Rodríguez, tenía 30 años y un corazón lleno de miedo y vergüenza. Nadie sabía lo que pasaba dentro de mi casa. Nadie imaginaba que el hombre con el que me casé, el que juró protegerme, se había convertido en mi peor pesadilla. Cada mañana me levantaba antes que el sol. Preparaba el café, planchaba su camisa y ponía una sonrisa que ya no sentía. Mis vecinas decían que éramos la pareja perfecta. Yo solo asentía, apretando las manos para que no se notaran las marcas. Mi silencio era mi escudo. Si hablaba, temía que él me oyera. Si callaba, al menos sobrevivía un día más. La primera vez que me golpeó fue por un plato sucio. Dijo que lo había dejado mal lavado. Yo lloré en silencio, mientras él se servía otra copa de aguardiente. Prometió que no volvería a hacerlo, y yo quise creerle. Pero el amor, cuando se mezcla con el miedo, se vuelve una prisión invisible. Pasaron los años, y yo me convertí en sombra. Mis amigas dejaron de visitarme, mi familia apenas me llamaba. Él controlaba todo, mi ropa, mis palabras, hasta mi forma de mirar. Y lo peor es que yo me convencí de que era culpa mía. Una noche, mientras él dormía borracho en el sofá, me miré al espejo. Había una mujer con ojeras, labios partidos y una mirada vacía. No era yo, o tal vez sí, la parte de mí que él había quebrado. Pero lo que nunca imaginé fue que el verdadero golpe aún no había llegado. Porque esa misma semana descubrí algo que cambió todo, algo que me hizo temblar más que sus gritos. No olvides suscribirte. Tu apoyo da vida a más historias como esta. Esa tarde, mientras limpiaba su chaqueta para llevarla a la tintorería, sentí algo dentro del bolsillo. Era una carta doblada, amarillenta. Al principio pensé que era una factura o una nota vieja, pero al abrirla, mi corazón se detuvo. Estaba escrita por una mujer. Te extraño, decía al inicio, con una caligrafía delicada. Nunca pensé que cumplirías tu promesa de dejarla. Mis manos temblaban. Había leído suficientes cartas de amor en mi juventud para reconocer la traición en esas líneas. Mi esposo tenía otra mujer, y lo peor, planeaba dejarme. No lloré, no grité, solo sentí un vacío enorme, como si me hubieran arrancado el alma. Pasé la noche entera en la cocina, mirando la carta bajo la lámpara. Por primera vez en años, no tuve miedo, sino una calma extraña. Porque comprendí algo. Si me abandonaba, sería libre. Esa idea me dio fuerzas. Al amanecer, empecé a preparar un pequeño bolso. Metí dentro mi cédula, una muda de ropa y los pocos ahorros que había escondido debajo del colchón. Pensaba huir. Pero justo cuando abrí la puerta, escuché su voz detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, Carla? El bolso cayó al suelo. Me giré despacio, con el corazón latiendo como un tambor. Tenía la carta en su mano. La había encontrado. Sus ojos, enrojecidos por el alcohol, me atravesaban como cuchillos. ¿Así que revisas mis cosas ahora? Me gritó, dando un paso hacia mí. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Entonces levantó la mano. Esa vez no fue un golpe. Fue una mirada. Una tan fría que me hizo entender que, si me quedaba, no saldría viva. Corrí al baño y cerré la puerta con llave. Él golpeaba del otro lado, mientras yo lloraba en silencio, apretando aquella carta contra el pecho. No sabía si esa noche vería el amanecer. Pero lo que pasó después, ni yo misma podría haberlo imaginado. Aquella noche, el reloj parecía no avanzar. Desde el baño podía escuchar sus pasos en el pasillo, y cada crujido del piso me hacía saltar el corazón. Yo sostenía la carta con las manos temblorosas, intentando no hacer ruido. Afuera, él murmuraba cosas que no entendía, mezclando insultos con promesas vacías. El olor del alcohol lo envolvía todo, como una nube tóxica. «Sal, Carla», decía con voz quebrada. «Te juro que no te voy a hacer nada». Pero yo ya no creía en sus juramentos. Recordé la primera vez que me llevó flores. Fue un domingo, después de golpearme. Me pidió perdón. Lloró.
y dijo que el trabajo lo tenía estresado. Yo lo abracé, creyendo que el amor podía curar la violencia. Qué ingenua fui. El reloj marcó las 3 de la mañana cuando finalmente escuché la puerta del cuarto cerrarse. Esperé unos minutos más, conteniendo el aliento, y luego abrí la puerta muy despacio. El pasillo estaba a oscuras. Caminé en silencio, descalza, para no hacer ruido. Pero cuando llegué a la sala, lo vi. Él dormía en el sofá, con la carta aún en la mano. Me quedé mirándolo. Ese hombre que una vez amé ahora me parecía un extraño, un monstruo, y fue ahí, en ese silencio, que decidí que esa sería la última vez que me vería llorar. Tomé el bolso que había dejado en el suelo, saqué la llave de repuesto y abrí la puerta principal. El aire de la madrugada me golpeó el rostro como un despertar. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Caminé descalza hasta la esquina, sin mirar atrás. Cada paso era un suspiro, una liberación. Pero no sabía a dónde ir. No tenía familia cercana, ni amigos. Nadie sabía lo que vivía. La calle estaba vacía. Solo se oía el ladrido de un perro a lo lejos. Pensé en ir a la iglesia del barrio. El padre Antonio siempre había sido amable conmigo. Quizás podría ayudarme. Llegué al templo poco antes del amanecer. Las puertas estaban cerradas, pero me senté en las escaleras y esperé. Tenía frío, hambre y una mezcla de tristeza y alivio. Cuando el sol empezó a salir, un pensamiento me atravesó como una daga. ¿Y si él me busca? ¿Y si me encuentra? Porque conocía a ese hombre y sabía que no iba a dejarme escapar tan fácilmente. A las 7 de la mañana, el padre Antonio abrió las puertas de la iglesia. Me miró sorprendido, con esa mezcla de ternura y preocupación que solo tienen los hombres buenos. «Carla, hija, ¿qué haces aquí a esta hora?» Me derrumbé. Lloré como no había llorado en años. Él me abrazó, me llevó al interior y me dio una taza de té caliente. Entre sollozos, le conté todo. Las humillaciones, los golpes, las noches de silencio. Cuando terminé, el padre me miró con los ojos húmedos y dijo algo que no olvidaré jamás. «Dios no quiere tu sufrimiento, Carla. Nadie tiene derecho a romperte así». Me ofreció quedarme en una pequeña habitación detrás del altar. Era modesta, pero limpia. Dormí casi todo el día, agotada. Por primera vez en mucho tiempo, descansé sin miedo. Pero al caer la noche, escuché un ruido afuera. Me asomé por la ventana y vi un coche estacionado frente a la iglesia. Mi corazón se detuvo. Era él. Corrí hacia el despacho del padre Antonio, pero ya era tarde. La puerta principal se abrió de golpe y su voz retumbó en el pasillo. «¡Carla! ¡Sal de ahí! ¡Tú eres mía!» El padre salió a enfrentarlo. «Por favor, vete. Aquí estás en la casa de Dios», le dijo con firmeza. Pero mi esposo estaba fuera de sí. Empujó al sacerdote y me vio detrás de él. «¿Así que aquí te escondes, maldita?» Intenté correr, pero me sujetó del brazo con fuerza. Grité. El padre trató de separarlo, pero él lo empujó contra la pared. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró definitivamente. Todo el miedo, todo el dolor, toda la rabia que había guardado por años, estalló. Tomé un candelabro del altar y lo golpeé en el hombro. Él gritó, sorprendido. Yo aproveché el momento y corrí hacia la puerta trasera. El padre Antonio me ayudó a salir y cerró con llave por dentro. Corrí sin mirar atrás, mientras las campanas del templo sonaban solas, como si el cielo llorara conmigo. Esa fue la noche en que comprendí que mi silencio también podía ser mi castigo más fuerte, porque mientras más gritaba su nombre, más se hundía en su propia oscuridad. Esa fue la última vez que lo vi, o al menos, eso creí. Después de aquella noche, caminé sin rumbo durante horas. El sol ya asomaba sobre los techos del pueblo cuando llegué a la estación de autobuses. Tenía el rostro hinchado, los brazos marcados y la carta aún en el bolso. Pregunté al chofer a dónde iba el siguiente bus. «A San Felipe», dijo. No sabía dónde quedaba, pero subí igual. Durante el trayecto, miraba por la ventana intentando no pensar, pero el miedo no me dejaba. Cada vez que el autobús se detenía,
Sentía que él podría aparecer en cualquier momento. El sonido del motor me arrullaba y poco a poco el cansancio me venció. Dormí con la cabeza recostada contra el vidrio. Desperté cuando una anciana me tocó el hombro. «¿Está bien, hija?», me preguntó con voz suave. Asentí, aunque no podía mentirle a mis ojos. Yo no estaba bien. Ella me ofreció un pan envuelto en servilleta. «Parece que no ha comido en días», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me trató con ternura. Llegué a San Felipe al mediodía, un pueblo pequeño, polvoriento, con una plaza y una iglesia blanca. Me senté en una banca mirando la fuente. Pensé en empezar de nuevo, aunque no sabía por dónde. No tenía documentos a salvo, ni dinero suficiente, ni a quién acudir. Solo tenía algo que no sabía que aún poseía: mi voluntad de vivir. Conseguí trabajo en una panadería, limpiando mesas y lavando bandejas. La dueña, doña Teresa, era una mujer viuda, de carácter fuerte pero corazón grande. «No me importa tu pasado», me dijo el primer día. «Solo trabaja bien y sé honesta». Y eso hice. Los días pasaron y comencé a recuperar pedacitos de mí. Me gustaba oler el pan recién horneado, sentir el calor del horno y el murmullo tranquilo del pueblo. Por las noches, sin embargo, las pesadillas volvían. Soñaba con su voz, con su mirada furiosa, con la puerta del baño temblando bajo sus golpes. Despertaba sudando, abrazando la almohada. Un día, mientras atendía el mostrador, entró un cliente nuevo, un hombre alto, de barba y sonrisa amable. Se llamaba Raúl. Venía todos los jueves por pan dulce y siempre me decía algo bonito, que tenía ojos de esperanza, que mi voz sonaba a calma. Yo apenas sabía responderle. Había olvidado cómo se recibía el cariño. Pasaron los meses. Raúl se convirtió en amigo, luego en confidente. Nunca le conté toda mi historia, solo lo esencial, que venía escapando de un pasado difícil. Él no preguntó más, solo me escuchaba y me dejaba ser. Por primera vez en años, volví a reír. Y por un momento, pensé que la vida finalmente me daba una segunda oportunidad. Pero la vida tiene su propio modo de recordarte de dónde vienes. Una tarde, al cerrar la panadería, doña Teresa se me acercó con el ceño fruncido. «Carla, hay un hombre preguntando por ti», dijo. «Dice que es tu marido». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. «¿Qué dijo?», balbuceé. «Que te busca y que va a encontrarte». El eco del miedo volvió a rugir dentro de mí. Pensé que lo había dejado atrás, pero mi silencio no lo había detenido. Esa noche no pude dormir. Cerré las puertas con doble llave y me quedé despierta, mirando por la ventana cada sombra que se movía. El miedo tiene olor, sabor, sonido, y yo lo conocía bien. Al día siguiente, Raúl vino a buscarme. «¿Qué pasa?», preguntó, notando mi rostro pálido. No quise contarle todo, pero las lágrimas me delataron. Él me encontró. Raúl me tomó de las manos. «No estás sola», dijo. Y por primera vez, alguien pronunció esas palabras sin que sonaran vacías. Fuimos a hablar con doña Teresa. Ella conocía a un juez jubilado que ayudaba a mujeres en situaciones difíciles. Nos llevó con él esa misma tarde. El juez escuchó mi historia sin interrumpirme. Cuando terminé, suspiró y dijo: «Usted no cometió ningún delito, señora. Tiene derecho a rehacer su vida. Si vuelve a buscarla, puede denunciarlo». Yo asentí, pero en el fondo sabía que no sería tan simple. Mi marido no era un hombre que aceptara la derrota. Durante semanas, viví entre la esperanza y el terror. A veces, pensaba en huir otra vez. Otras, quería quedarme y enfrentar mi destino. Pero un día, el destino decidió por mí. Era domingo. Raúl me invitó a almorzar en el río. Llevamos pan, queso y frutas. El sol brillaba y el agua corría serena. Por primera vez en años, sentí paz. Él me miró con ternura y dijo: «Carla, mereces ser feliz. Nadie debería robarte eso». Yo sonreí y sentí que algo dentro de mí sanaba. De regreso al pueblo, noté algo raro. Un coche oscuro seguía a lo lejos.
Pensé que era coincidencia, pero el corazón me advirtió otra cosa. Raúl lo notó también. «Tranquila, no pasa nada», dijo, intentando calmarme. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré un sobre bajo la puerta. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una foto mía, tomada desde la esquina de la panadería. Detrás, una nota. «No puedes esconderte de mí». El aire se me fue del pecho. Me senté en el suelo, con la carta en las manos, igual que aquella vez. Solo que ahora ya no era la misma mujer, porque el miedo que antes me paralizaba empezaba a transformarse en algo más fuerte, en rabia, en determinación, y supe que si él volvía a tocar mi puerta, no iba a callar nunca más. Durante días viví mirando por la ventana. Cada sombra parecía él, cada ruido en la calle me hacía temblar. Raúl insistía en acompañarme al trabajo, pero yo no quería arrastrarlo a mi infierno. «No te metas en esto», le decía. «No quiero que te haga daño», pero él se negaba a dejarme sola. Una noche, mientras cerrábamos la panadería, escuchamos un golpe afuera. Raúl salió a ver, pero la calle estaba vacía. Solo encontró una botella rota en el suelo. «Debe haber sido algún borracho», dijo, intentando tranquilizarme. Pero yo lo sabía. Él estaba ahí, observándome. Doña Teresa, al ver mi estado, me ofreció quedarse conmigo esa noche. Cenamos en silencio. Yo apenas podía probar bocado. Cada tanto, miraba la puerta, esperando que alguien la golpeara, y cuando el reloj marcó la medianoche, el golpe llegó. 3 toques secos, lentos. A propósito, doña Teresa se levantó, pero yo la detuve. «No abras», susurré. «¿Quién será a esta hora?» «No abras, por favor». El corazón me latía tan fuerte que creí que lo escucharía desde fuera. Después de unos segundos, el silencio volvió, pero debajo de la puerta deslizaron algo. Era una foto, la misma de antes, pero quemada por un borde, y un mensaje nuevo, escrito con tinta roja: «Si no eres mía, no serás de nadie». Doña Teresa me abrazó con fuerza. Llamamos a la policía local, pero apenas tomaron nota. «No hay pruebas de que la esté amenazando», dijo el agente encogiéndose de hombros. «Podría ser una broma, una broma». Esa noche no dormimos, y al amanecer tomé una decisión. No volvería a huir. No más silencio, no más esconderme. Raúl me acompañó al juzgado. Con ayuda del viejo juez, presenté una denuncia formal. «Esto cambia las cosas», dijo él. «Si ese hombre vuelve a acercarse, la ley estará de su lado». Pero yo sabía que los papeles no detienen a los monstruos, solo los provocan. Esa tarde, mientras regresaba a casa, me crucé con una niña vendiendo flores. «¿Quiere una rosa, señora?», me dijo sonriendo. Le compré una. Era pequeña, frágil y tenía una espina rota. La miré y pensé: así estoy yo, rota, pero viva. Esa noche la puse en un vaso junto a mi cama. Y por primera vez recé. No para que él se alejara, sino para que yo tuviera el valor de enfrentarlo si regresaba. No sabía que esa oración sería puesta a prueba más pronto de lo que imaginaba. Pasaron 3 días sin señales de él. La calma era tan extraña que dolía. Raúl insistía en que todo estaría bien. «Tal vez entendió que no puede seguirte», me decía, «pero el miedo no se apaga con palabras, solo aprende a esconderse». El 4.º día, mientras atendía el mostrador, un hombre dejó un sobre la vitrina. «Esto es para la señora Carla», dijo, y se fue sin esperar respuesta. Mis manos sudaban cuando lo abrí. Dentro había una nota y una llave. La nota decía: «Tu casa te espera, vuelve antes de que sea tarde». Mi cuerpo se paralizó. Era la llave de mi antigua casa. No había duda, era él. Raúl quiso ir a hablar con la policía, pero yo lo detuve. «No, quiero hacerlo a mi manera». «¿Estás loca?», me gritó. «Ese hombre te puede matar». «Ya lo hizo, Raúl», le respondí con voz baja. «Me mató en vida hace años. Ahora solo quiero recuperar lo que queda de mí». Esa noche fui sola. No sé en qué momento el miedo se convirtió en una especie de fuerza fría, calculada. Llevaba la carta en el bolsillo. Esa primera carta que empezó todo. Quería devolvérsela. Quería cerrar el ciclo.
Llegué a la vieja casa al anochecer. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta entreabierta. Entré despacio. Todo estaba igual y distinto a la vez. El olor a humedad, las sillas viejas, el eco de los años perdidos. Avancé hasta la sala y ahí estaba él, sentado, con una copa en la mano. Su rostro envejecido, su mirada igual de dura. Sabía que vendrías, dijo, sonriendo sin alegría. Eres como un perro que siempre vuelve a su dueño. Sentí un nudo en el estómago, pero no respondí. Saqué la carta del bolsillo y la dejé sobre la mesa. Esto es lo que te trajo la ruina, le dije. Ni tu violencia, ni tu soledad, esa mentira que viviste. Él se levantó despacio. Tú me provocaste, Carla, siempre fuiste la culpable. Ya no me culpo más, le respondí, mirando directo a sus ojos. Entonces dio un paso hacia mí, y otro, hasta que pude sentir su respiración, densa, amarga. Levantó la mano, pero esta vez no retrocedí. Hazlo, susurré. Pero recuerda que esta vez no callaré. Su rostro cambió. Por un instante vi miedo en sus ojos. Bajó la mano. Te vas a arrepentir, dijo entre dientes. Tomé la llave, la dejé caer al suelo y caminé hacia la puerta. No miré atrás, solo escuché el sonido metálico al golpear el piso. Y mientras me alejaba bajo la lluvia, entendí algo. El silencio no siempre es sumisión. A veces es la voz más fuerte de todas. Pero esa noche, antes de dormir, recibí una llamada que me heló el alma. Una voz desconocida dijo: «Señora Carla, lo encontraron esta madrugada. Su marido está muerto». No entendí lo que me decían. La voz del policía sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un túnel. «¿Muerto?», repetí. «¿Está muerto?». Lo encontraron en su casa esta madrugada. No había signos de violencia, pero usted era su esposa, ¿verdad? No supe qué responder. Sí, lo había sido, pero también había sido su prisionera, su sombra, su silencio. Colgué sin decir más y me quedé mirando el teléfono. Raúl me encontró así, inmóvil, con los ojos perdidos. «¿Qué pasó?», preguntó alarmado. «Está muerto», susurré. «Mi esposo murió». Raúl se acercó, me tomó de los hombros. «¿Cómo?». «No lo sé. La policía dijo que no fue un asesinato, tal vez un infarto. O tal vez el karma», murmuró él. Esa noche no dormí. No lloré, tampoco. Solo pensaba en esa última mirada que me dio, en sus palabras: «Te vas a arrepentir». ¿Y si yo lo provoqué? ¿Y si mis palabras lo empujaron al abismo? A la mañana siguiente, la policía vino a hacerme preguntas. Querían saber cuándo fue la última vez que lo vi. «Ayer en la noche», dije con voz baja. «Fui a la casa para devolverle algo». «¿Y discutieron?», preguntó uno de ellos. «No». Mentí. Raúl estaba a mi lado, con la mirada firme, sosteniéndome la mano. Pero yo sentía que algo dentro de mí se desmoronaba. Esa muerte no me traía paz. Me traía preguntas. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué después de tantos años de miedo? El velorio fue pequeño. Solo unos pocos vecinos y un par de conocidos del bar donde solía beber. Nadie lloró. Ni siquiera yo. Solo observé su rostro pálido dentro del ataúd y pensé: así termina la historia de un hombre que creía tener poder sobre mí. Cuando el sacerdote terminó las palabras finales, una mujer se acercó. Llevaba un vestido negro y los ojos rojos de tanto llorar. «¿Usted es Carla Rodríguez?», preguntó. «Sí. Soy Marina, la mujer con la que él... Bueno, usted sabe». El corazón me dio un vuelco. La mujer de la carta. «Lo amé», dijo con voz quebrada. «Pero me mintió. Me dijo que usted lo había abandonado, que estaba enfermo». Sus palabras se cortaron con un sollozo. «Y ahora está muerto». No supe qué decir. Por un instante sentí compasión por ella. No era mi enemiga. Era otra víctima de sus mentiras. Antes de irse, Marina me miró a los ojos y susurró: «Él tenía miedo de usted». ¿Sabía? Dijo que su silencio lo estaba matando poco a poco, que ya no podía dormir. Y se fue, dejándome temblando.
Aquella noche me miré al espejo y me pregunté, ¿y si tenía razón? ¿Y si mi silencio fue, de verdad, su castigo final? Pasaron los días y el pueblo volvió a su rutina. Yo seguía yendo a la panadería, pero algo en mí había cambiado. El miedo se había ido, pero en su lugar quedó la culpa. Una culpa silenciosa, persistente, como una sombra que no se va ni con la luz del día. Raúl intentaba animarme. No hiciste nada malo, Carla. Él era un monstruo. Aún así, está muerto, respondía yo. Y fui la última persona que lo vio con vida. Doña Teresa me miraba con compasión, pero también con preocupación. Hija, tienes que soltar ese pasado, me dijo. No puedes vivir cargando culpas que no son tuyas. Asentí, pero por dentro sabía que algo no cerraba. Una noche, mientras revisaba mi bolso, encontré algo que no recordaba haber guardado. Un pequeño papel doblado. Lo abrí y casi se me detuvo el corazón. Era una nota escrita por él. Reconocí su letra. Decía, si algo me pasa, sabrás que tú lo provocaste. El mundo se me vino abajo. Me senté en el suelo, temblando, sin entender cómo había llegado esa nota ahí. ¿La puso él la noche que fui a verlo? ¿O alguien más lo hizo? Raúl llegó y me encontró llorando. ¿Qué pasa? Le mostré la nota. Él la leyó y frunció el ceño. Esto no tiene sentido, Carla. Tal vez lo escribió hace tiempo. ¿Y si no? ¿Y si alguien quiere hacerme creer que soy culpable? Esa idea me quitó el sueño. Durante los días siguientes, noté cosas extrañas. Una puerta entreabierta en la panadería. Una figura al otro lado de la calle, siempre observando. Una llamada sin respuesta en la madrugada. El miedo regresó, pero distinto. Ya no era miedo de él. Era miedo de lo que no entendía. Fui a la policía con la nota, pero el agente apenas la miró. Podría ser una broma, o un intento de chantaje. No hay pruebas. Otra vez el mismo desinterés. Esa noche decidí revisar mis cosas. Busqué entre mis antiguos documentos, cartas, fotos, y ahí encontré algo más. Un recibo de seguro de vida a su nombre, firmado por él, y con mi nombre como beneficiaria. Me quedé helada. No recordaba haber firmado nada, pero al pie del documento estaba mi firma, o una que se parecía demasiado. Raúl llegó justo cuando yo aún tenía el papel en las manos. ¿Qué es eso? Un seguro de vida, respondí, a mi nombre. ¿Estás diciendo que te dejó todo a ti? No, estoy diciendo que alguien quiere que parezca que lo hice yo. Raúl me miró con una mezcla de sorpresa y miedo, y en su silencio algo cambió entre nosotros. Por primera vez sentí que él también empezaba a dudar. Esa noche me acosté con el corazón hecho un nudo. Miré la rosa seca junto a mi cama y pensé, ¿y si mi silencio no fue un castigo? ¿Y si fue una trampa? Y justo cuando el sueño empezaba a vencerme, escuché una voz familiar, grave, ronca, susurrando en mi oído. Te dije que te ibas a arrepentir. Salté de la cama, con el corazón desbocado. La habitación estaba a oscuras, pero sentía su voz todavía flotando en el aire, como un eco que no quería morir. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz temblorosa. Silencio. Encendí la lámpara y miré alrededor. No había nadie. La ventana estaba cerrada, la puerta también. Pero sobre la mesa había algo nuevo, una colilla de cigarrillo, y mi esposo fumaba esa misma marca. Me quedé paralizada. Llamé a Raúl, desesperada, pero no respondió. Intenté calmarme, decirme que era mi mente jugándome una mala pasada. Había dormido poco, había revivido traumas, era lógico escuchar cosas. Pero entonces, desde el pasillo, escuché pasos, lentos, arrastrados. Tomé el crucifijo que colgaba en la pared y lo apreté entre mis manos. No tengo miedo, susurré, mintiéndome. La perilla de la puerta giró lentamente, y justo cuando pensé que se abriría, un golpe fuerte la cerró de nuevo, desde afuera. El silencio fue tan espeso que dolía. De repente, la lámpara parpadeó y se apagó. Me quedé a oscuras, abrazada al crucifijo, con el alma encogida.
No sé cuánto tiempo pasó hasta que amaneció. Cuando por fin reuní el valor para abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Solo encontré algo en el suelo. Una fotografía rota. Era una de nuestra boda, pero alguien había tachado mi cara con tinta roja. Corrí a casa de doña Teresa. Ella me abrió sorprendida al verme pálida, con la foto en la mano. «Carla, por Dios». «¿Qué pasa?». Le conté todo, entre lágrimas. Ella me sirvió té, me abrazó y dijo: «Eso no puede ser él, hija. Estás agotada. Tu mente te está jugando trucos». Quise creerle, pero en el fondo algo me decía que no era solo imaginación. Al salir de su casa, vi a lo lejos un hombre de espaldas, apoyado en un poste. Vestía igual que él, camisa blanca, pantalón gris, hombros anchos. Cuando grité su nombre, se giró. No era él, pero su sonrisa era idéntica. Esa noche decidí dormir en la panadería, con las luces encendidas. Doña Teresa me acompañó un rato, pero se quedó dormida en el sofá. Yo me senté frente al horno apagado, mirando el reflejo del fuego que ya no ardía. Y mientras el silencio se estiraba como una cuerda tensa, lo escuché otra vez. Esa voz, en mi oído, casi un suspiro. «Tú me mataste, Carla, y ahora te toca pagar». Al amanecer, doña Teresa me encontró sentada en el suelo, con los ojos abiertos y las manos temblando. «No dormiste nada, ¿verdad?», dijo, preocupada. Negué con la cabeza. No quería contarle lo que escuché. No quería parecer loca. Raúl llegó poco después. Me abrazó con fuerza. «Tienes que descansar, Carla. Todo esto está en tu mente», me decía, pero su voz sonaba más a miedo que a consuelo. Le mostré la foto tachada. «¿Esto también está en mi mente?», pregunté. Raúl palideció. «¿Dónde encontraste eso?» «En mi casa, donde él murió». «No volviste allá, ¿verdad?». Guardé silencio. «Carla», suspiró, «si sigues reviviendo ese lugar, nunca vas a poder salir de ahí». Intenté hacerle caso. Pasaron los días. Volví al trabajo. Sonreí a los clientes, pero el miedo estaba ahí, agazapado en los rincones. Una tarde, mientras lavaba las bandejas, vi mi reflejo en el horno, solo que no era yo. La mujer en el reflejo me miraba con una expresión distinta, fría, enojada. Moví la cabeza, y ella no lo hizo. El grito se me quedó atorado en la garganta. Solté la bandeja, que cayó al suelo con estrépito. Doña Teresa vino corriendo. «¿Qué pasó?». «Nada, nada», mentí, limpiando las lágrimas. Pero esa noche, el reflejo volvió. Esta vez, en el espejo del baño, y la mujer del espejo me habló. «¿Por qué lo negás, Carla?», dijo con mi voz, pero más grave. «Tú querías que muriera. ¿Lo deseaste?». «No», susurré. «Yo solo quería vivir. Y para vivir, tuviste que matarlo». Golpeé el espejo con el puño. Se quebró en 1000 pedazos, pero en cada fragmento seguía viéndome, seguía oyendo su voz. Caí de rodillas, llorando. No sabía si me estaba volviendo loca o si, de verdad, él había vuelto para atormentarme. A la mañana siguiente decidí visitar al padre Antonio, aquel que me había ayudado cuando huí por primera vez. Cuando me vio entrar, su rostro se llenó de preocupación. «Hija mía, te ves consumida». «Padre», le dije, «necesito confesar algo». «Te escucho». Le conté todo, desde la carta hasta el seguro de vida y la voz en la oscuridad. Cuando terminé, él guardó silencio por un largo momento y luego dijo: «Carla, el alma del que muere con rencor no descansa. ¿Cree que su espíritu me persigue?», pregunté, temblando. «No lo sé, hija, pero a veces no son los muertos los que regresan, sino los vivos que no han sabido perdonarse». Salí de la iglesia con esa frase dándome vueltas en la cabeza. ¿Era él? ¿O era yo misma quien no me dejaba vivir? Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta debajo de la puerta. El sobre era igual al primero, amarillento. La abrí con el alma en vilo. Solo tenía una frase, escrita con su letra: «Nos vemos pronto». Y en el reverso,
Una mancha oscura. Parecía sangre. No dormí en toda la noche. Puse la carta sobre la mesa y la observé una y otra vez. La tinta era la misma, la caligrafía también, y la mancha, aún fresca. Raúl insistió en que llamara a la policía, pero ya no creía en ellos. Nadie entendía lo que estaba pasando. Carla, esto no puede seguir así, me dijo. Te estás destruyendo. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me siente a esperar a que aparezca su fantasma? Raúl bajó la mirada. No me refiero a él, me refiero a ti. Su tono me dolió. Ya no era compasión lo que veía en sus ojos, sino duda, y la duda mata más lento que cualquier golpe. Decidí investigar por mi cuenta. Volví a la vieja casa de madrugada, cuando el pueblo dormía. Llevaba una linterna, un rosario y una grabadora vieja. Quería respuestas, aunque dolieran. El interior seguía igual, la silla volcada, la botella vacía, el vaso roto junto a la mesa. Pero ahora había algo nuevo, un cuaderno, abierto sobre el sofá. No lo recordaba. Las primeras páginas estaban llenas de frases incoherentes. No duerme, me observa, su silencio me mata. En la última página, su letra se volvía irregular, temblorosa. Decía, si Carla lee esto, ya es tarde. No quiero seguir oyéndola dentro de mi cabeza. Me temblaban las manos. ¿Dentro de su cabeza? ¿Qué quería decir con eso? ¿Había perdido la razón antes de morir? ¿O realmente escuchaba mi voz? Grabé todo con la vieja grabadora, pensando en mostrárselo al padre Antonio. Pero justo cuando iba a salir, la puerta se cerró de golpe. La linterna se apagó, y el aire cambió. ¿Por qué volviste, Carla?, susurró la voz. Era la suya, pero venía de todas partes. Corrí hacia la puerta, pero no abría. La voz seguía. ¿Creíste que el silencio te salvaría? El silencio también mata. Grité, lloré, recé. Y de pronto todo se detuvo. La puerta se abrió sola. Salí corriendo, con el corazón en la garganta. Al llegar a la calle, la linterna volvió a encenderse sola. Miré atrás y vi la silueta de un hombre parado en la ventana. No se movía, solo me observaba. Esa noche, al llegar a casa, revisé la grabadora. Tenía miedo, pero necesitaba escucharla. La encendí. Al principio, solo se oían mis pasos. Luego, una voz que no era mía. Te dije que te ibas a arrepentir. Al amanecer, fui directamente a ver al padre Antonio. Llevaba la grabadora y el cuaderno. Le mostré todo sin decir palabra. Escuchó la cinta con atención. Cuando terminó, se quitó los lentes y dijo, «Esa voz no parece humana, hija. ¿Cree que es él? No lo sé. Pero algo me dice que el mal no siempre viene de los muertos, sino de los vivos que no sueltan el dolor». Me sugirió dejar San Felipe por un tiempo, ir a otro lugar, descansar, empezar de nuevo. Pero no podía. Sentía que si me iba, él seguiría allí. Y que si no lo enfrentaba, nunca encontraría paz. Al volver a la panadería, noté el ambiente tenso. Doña Teresa me evitaba la mirada. Raúl estaba distante, distraído. Cuando todos se fueron, lo confronté. «¿Qué está pasando?». Él suspiró y tras un silencio largo, dijo, «Carla, necesito decirte algo». Su voz temblaba. «Cuando tu marido murió, la policía me llamó». «¿A ti? ¿Por qué?». «Porque encontraron mi número en su teléfono. Sentí que el suelo se abría». «¿Cómo tenía tu número?». «No lo sé, pero después me llamaron otra vez. Dijeron que alguien me había visto en su casa esa noche. El mundo se me vino abajo». «¿Estás diciendo que creen que tú...?» «Sí, que yo tuve algo que ver». Me quedé muda. Raúl me tomó de las manos. «No lo hice, Carla, te lo juro. Pero alguien quiere que lo parezca». «¿Quién?». «No lo sé, pero creo que todo esto, las cartas, la voz, la culpa, no es casualidad». Guardamos silencio. De repente entendí algo que hasta entonces había ignorado. Si alguien manipulaba las pruebas, si alguien imitaba su letra, entonces él no era el único que conocía mis secretos.
Esa noche volví a revisar el cuaderno. Busqué cada palabra, cada letra, cada marca de tinta, y en una esquina, casi borrada, vi una firma diminuta. No era la de mi esposo, era la de Marina. La sangre se me heló. La mujer de la carta, la que lo amó, la que lloró en su entierro. Lo amé, pero me mintió. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Y si nunca me perdonó? ¿Y si fue ella quien me siguió, quien escribió las cartas, quien imitó su voz? Fui corriendo a buscar a Raúl para contárselo. Pero cuando llegué a su casa, la puerta estaba abierta y en la mesa una nota me esperaba. Decía: «Ya sé lo que hiciste, tú también mentiste». Y al reverso, una rosa seca, la misma que dejé en mi mesa, semanas atrás. El miedo se había transformado en rabia. No podía seguir viviendo entre sombras, huyendo de cartas, voces y recuerdos. Si Marina estaba detrás de todo, iba a descubrirlo. Fui a su casa. Vivía en una colina, en una pequeña casa pintada de azul, con un jardín descuidado. Golpeé la puerta varias veces. Nadie respondió. Pero vi humo saliendo de la chimenea. Sabía que estaba ahí. «Marina», grité, «sé que estás dentro. Necesito hablar contigo». Silencio. «Sal». No vine a pelear. Solo quiero saber la verdad. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba ella, vestida de negro, con los ojos hundidos y una sonrisa fría. «Sabía que vendrías, Carla», dijo con voz serena. «Siempre vuelves a donde duele». Entré. El interior olía a incienso y flores marchitas. Sobre la mesa había velas encendidas y fotos mías, de la panadería, del mercado, de la iglesia. «¿Qué es esto?», pregunté, temblando. «Observación», respondió. Quería entender cómo era vivir sin miedo. «¿Por qué me haces esto?». Marina se acercó, mirándome con una mezcla de compasión y desprecio. «Porque él no era solo tuyo, Carla. Me robaste algo que me pertenecía». Sentí un escalofrío. «¿A qué te refieres?». «A su redención». Sus ojos brillaron con furia. «Tú te quedaste con su silencio y me dejaste su culpa. No entendía nada». Marina dio un paso más. «Cuando él murió, yo estaba ahí. Mi cuerpo se congeló». «¿Qué dijiste?». «Estuve con él esa noche. Discutimos. Me dijo que quería volver contigo, que aún te amaba». Las palabras me atravesaron como cuchillos. «¿Qué hiciste, Marina?». Ella sonrió. «Nada que tú no hubieras deseado». El corazón me martillaba el pecho. «¿Lo mataste?». Marina se encogió de hombros. «Él murió con tu nombre en los labios. Y eso, querida, fue mi castigo». Di un paso atrás, horrorizada. Ella extendió algo hacia mí, una llave. «Esta es la prueba de que no fue un accidente. Pero ten cuidado, hay verdades que no se deben abrir». Salí corriendo de esa casa sin mirar atrás. Llevaba la llave apretada en la mano, temblando. No sabía si era real, si estaba loca o si todo era una pesadilla. Pero algo dentro de mí decía que la historia aún no había terminado. Esa noche no pude evitarlo. Usé la llave. Abrí un viejo cofre que había guardado de mi casa anterior. Dentro había una cinta de cassette. Tenía escrito: «Última conversación». Pasé horas mirando esa cinta sin atreverme a escucharla. Finalmente, al amanecer, la coloqué en la grabadora. El sonido era débil, con estática. Primero, su voz, la de mi esposo. Después, la de Marina. «No puedes seguir así», decía ella. «Esa mujer te destruyó». «No, Marina», respondía él. «Yo la destruí a ella». Hubo un silencio. «Entonces, ¿por qué sigues buscándola?». «Porque necesito que me perdone. Si no lo hace, no podré seguir viviendo». Mi corazón se encogió. El sonido se volvió más confuso. Y luego, mi voz, yo, Carla, grabada sin saberlo. «No quiero verte más», decía. «No me busques, Carla». Su voz temblaba. «Solo quiero pedirte perdón. Ya es tarde». Un golpe seco, un ruido de vidrio roto. Y luego, silencio. La cinta terminó. Me quedé paralizada. No había disparos ni gritos, solo el sonido de una caída. Y mi última palabra:
Tarde. ¿Había muerto justo después de esa conversación? ¿Había sido un accidente? ¿O Marina había estado allí, escuchando todo? Llevé la cinta al padre Antonio. La escuchó con el ceño fruncido. «Hija, esto cambia todo», dijo. Él buscaba redención, no venganza. Entonces, ¿por qué no la tuvo? El padre suspiró. Porque tú nunca se la diste. Salí del templo con un peso insoportable. Recordé todos los años de golpes, de miedo, de silencio. Había querido ser libre, y lo logré. ¿Pero a costa de qué? Esa noche, mientras guardaba la cinta, vi algo en el espejo del pasillo. Una sombra detrás de mí. No me moví. Solo dije en voz baja: «Si es que aún estás aquí, te perdono». El reflejo no respondió, pero una lágrima, una sola, cayó del lado del espejo y desapareció. A la mañana siguiente fui a buscar a Marina. Su casa estaba vacía, la puerta abierta, las velas consumidas. Sobre la mesa solo había una nota. Decía: «Ya lo liberaste, ahora libérate tú». Y junto a ella, el rosario del padre Antonio. Corrí a la iglesia. Las campanas sonaban solas, igual que aquella noche cuando escapé por primera vez. Y dentro, sobre el altar, encontré al padre arrodillado, con la mirada serena. «Sabía que esto pasaría, ¿verdad?», le dije. Él sonrió. «El silencio a veces es el castigo más cruel, Carla, pero también puede ser la puerta al perdón». Cerré los ojos, y por primera vez respiré sin culpa. Pero al abrirlos, vi algo grabado en la madera del altar. Una frase, mi frase. El silencio fue su castigo y mi libertad. Y entonces lo entendí. No se trataba de matar o vengar, sino de soltar. Y yo, finalmente lo había hecho. Han pasado 3 meses desde aquella noche. El pueblo volvió a la calma. La panadería huele otra vez a pan recién hecho, y doña Teresa sonríe como antes. Yo intento hacer lo mismo. Cada mañana abro las ventanas, dejo entrar la luz y agradezco simplemente por seguir viva. Pero aún hay días en los que el viento trae ecos del pasado. No miedo, no ya, sino un rumor triste, como si los fantasmas que dejé atrás todavía quisieran asegurarse de que sigo aquí. Raúl volvió a verme. Después de lo de Marina, se alejó un tiempo, pero una tarde entró al local con un ramo de margaritas. «Te extrañé», dijo. Su voz era sincera. Y yo, que había olvidado cómo confiar, simplemente asentí. Durante semanas nos vimos con cautela, sin promesas, solo compartiendo silencios cómodos y charlas suaves. Pero un detalle empezó a inquietarme. Raúl sabía cosas que nunca le conté. Pequeños detalles, insignificantes, pero imposibles de saber. Una tarde, mientras preparaba la masa, él me dijo: «Cuando te fuiste de casa aquella noche, seguro hacía frío, ¿verdad?». «¿Cómo sabes eso?», pregunté, desconcertada. «Lo imaginé», respondió rápido, demasiado rápido. Ese imaginé me taladró la cabeza todo el día. Por la noche, al revisar mis cosas, noté que el cassette no estaba donde lo guardé. Busqué por toda la casa. Nada. Fui a verlo al día siguiente. «¿Entraste en mi casa?», le pregunté directo. Raúl se tensó. «¿Qué dices?». La cinta desapareció. La que probaba todo. «¿Estás segura de que no la perdiste?». «Segura». Hubo un silencio largo. Y entonces él me miró con una calma inquietante. «Tal vez lo mejor sería olvidar, Carla. No sigas hurgando en lo que ya terminó». Su tono no era de consejo, era de advertencia, y ahí lo supe. Raúl también guardaba secretos. Esa noche, mientras cerraba la panadería, una carta me esperaba bajo la puerta. Reconocí la letra. No era la de Marina, era la de él, mi esposo. Decía: «Si lees esto, ya habrás perdonado. Pero no olvides, el perdón no te protege de los vivos». El papel olía a humo. Y junto a la carta, una llave pequeña, oxidada, la misma que abría el escritorio de Raúl. Pasé toda la noche pensando. El corazón me decía que no debía hacerlo. Pero la mente, esa que aprendió a sobrevivir entre mentiras,
Me decía que sí. Esperé hasta el amanecer. Cuando Raúl salió rumbo al mercado, fui a su casa. La llave encajó perfectamente. El escritorio estaba ordenado, casi demasiado. Abrí los cajones uno por uno. En el tercero encontré una carpeta con mi nombre. Dentro había copias de mi denuncia, recortes del periódico, incluso la nota de mi marido. Y al final, una carta firmada por Marina. La abrí con las manos temblando. Raúl, ella no sospecha nada. Cuando todo termine, lo nuestro podrá empezar de verdad. Solo asegúrate de que parezca que fue un accidente. El aire se me fue del pecho. Sentí las piernas flaquear. ¿Lo nuestro? ¿Ellos dos? Me senté tratando de entender. ¿Desde cuándo se conocían? ¿Desde antes de la muerte de mi marido? La carta tenía fecha de 2 días antes de su fallecimiento. El horror me recorrió el cuerpo. Raúl había estado en todo. Las cartas, las notas, el seguro, incluso la cinta desaparecida. Todo. Salí corriendo de esa casa con la carta en la mano. Fui directo a la iglesia. El padre Antonio me vio llegar agitada. «¿Qué pasa ahora, hija?» Le mostré la carta. Él la leyó en silencio, con el rostro sombrío. «Esto es grave, Carla, muy grave», me tomó de las manos. «Escúchame bien, no enfrentes a ese hombre sola». «Ya lo hice antes», respondí, «y sobreviví». «Sí, pero esta vez el enemigo no está en tu pasado, está en tu presente». Esa noche regresé a casa y cerré todas las puertas. Guardé la carta en el horno, dentro de una caja metálica, por si algo pasaba. Y esperé. Pasadas las 10, alguien golpeó la puerta. 3 veces. Lento. A propósito, igual que antes, tomé el cuchillo del pan. «¿Quién es?», pregunté. Silencio. Volví a preguntar, y entonces una voz familiar respondió. «Soy yo, Carla, Raúl». Mi respiración se aceleró. «Tenemos que hablar», dijo. «No tengo nada más que decirte». «Sí, lo tienes». La puerta empezó a temblar bajo sus golpes. «Carla, abre, no sabes lo que estás haciendo». «Sí sé», grité. «Esta vez no voy a callar». Hubo un ruido, luego un silencio total. Esperé unos segundos, cuchillo en mano, nada. Cuando por fin abrí, la calle estaba vacía. Solo quedaba un sobre en el suelo. Dentro, una nota escrita con tinta roja. «No olvides quién encendió el fuego». Y un pedazo de cinta quemada, la misma donde él pedía perdón. No dormí. El sonido del viento contra las ventanas parecía una advertencia. La nota aún estaba sobre la mesa, y el pedazo de cinta quemada desprendía un olor a ceniza y memoria. «No olvides quién encendió el fuego». Esa frase me daba vueltas en la cabeza. Fui a buscar la caja donde guardaba la carta de Marina. Volví a leerla con calma, buscando cada detalle, cada palabra escondida. En la esquina inferior derecha, noté algo que no había visto antes. Una mancha diminuta, circular, como el sello de un anillo. El mismo anillo que Raúl llevaba siempre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Todo encajaba. La llegada oportuna de Raúl cuando yo más lo necesitaba, su aparente bondad, su insistencia en que olvidara, las notas que aparecían cada vez que me alejaba de él. Era un cazador disfrazado de salvador. Fui a la iglesia, buscando al padre Antonio, pero me dijeron que había salido al hospital de otro pueblo. Estaba sola. Otra vez. Decidí hacer lo que había aprendido con los años, enfrentar. Esperé hasta el anochecer. Cuando el pueblo se apagó, fui a la casa de Raúl. La puerta estaba abierta, como si me esperara. Dentro, el silencio olía a traición. Sobre la mesa había una botella de vino y 2 copas, y una nota, escrita con mi letra. «Te perdono, Raúl». Me temblaron las piernas. No la había escrito yo. ¿O sí? Mi mente, desgastada por el miedo, dudaba incluso de sí misma. Entonces, escuché su voz. Sabía que vendrías. Estaba detrás de mí, tranquilo, con esa sonrisa tibia que alguna vez me dio esperanza. «¿Por qué?», pregunté. «Porque tú y yo somos iguales», respondió. «Los dos sabemos lo que es perder el control». Me quedé muda. Él continuó.
Marina solo quería justicia, pero yo quería algo más. Quería que sintieras lo que él sintió. La desesperación, la culpa, el miedo. ¿Qué le hiciste?, susurré. Raúl sonrió. Lo dejé decidir. Podía irse o quedarse a morir en su silencio. Eligió lo segundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces sí lo mataste. No, dijo, acercándose. Solo lo dejé frente al fuego. Fue él quien encendió la botella. ¿La botella? La del aguardiente, esa que rompió cuando te gritó por última vez. Comprendí entonces el mensaje. No olvides quién encendió el fuego. Él lo había hecho, pero Raúl estuvo allí, mirando, esperando. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque tú sobreviviste, y los sobrevivientes siempre son testigos incómodos. Intenté retroceder, pero me tomó del brazo. Su mirada ya no tenía ternura, solo obsesión. Te vi cuando llegaste al pueblo. Tenías algo que me atraía, miedo. El miedo tiene un olor. ¿Sabías? Me zafé y corrí hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me empujó y caí al suelo. El vino se derramó y una de las velas cayó sobre el mantel. El fuego se encendió al instante. Otra vez el fuego, otra vez el miedo. Raúl me sujetó del cabello. «Dime que me perdonas», gritó. «Jamás». «Entonces arde conmigo». Me empujó hacia las llamas, pero lo golpeé con el candelabro. Cayó contra la mesa. El fuego creció, devorando todo. Corrí hacia la puerta, tropezando, con el humo cubriéndome la vista. Cuando logré salir, la casa ya ardía por completo, y dentro su silueta aún se movía, hasta que el techo colapsó. El fuego rugía, igual que aquella noche con mi esposo. Solo que esta vez no tuve miedo. El amanecer encontró al pueblo reunido frente a las ruinas. Los bomberos apagaban los últimos restos del incendio. Yo, envuelta en una manta, observaba en silencio. Un agente se acercó. «¿Está bien, señora Rodríguez?» Asentí. «¿Sabe quién vivía aquí?» «Raúl Mendoza». El hombre suspiró. «No encontramos su cuerpo». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo que no? Todo está carbonizado, pero no hay restos humanos». Sentí que el suelo desaparecía. No podía ser. Yo lo vi caer. Pasé los días siguientes encerrada en casa. Doña Teresa me visitaba a diario, pero yo apenas hablaba. Mi mente no podía dejar de repetir esa frase: «No hay cuerpo». Una noche, mientras trataba de dormir, escuché un golpe en la ventana, solo uno, lento, deliberado. Me levanté y la abrí con cuidado. No había nadie, solo el viento. Pero en el alféizar había una rosa blanca. La tomé en mis manos. Tenía una cinta roja atada al tallo y un pequeño papel doblado. El fuego no me mata, me purifica. El aire se me fue. Raúl seguía vivo. Fui al padre Antonio, desesperada. Le conté todo. Él escuchó en silencio. Luego dijo: «El mal rara vez muere entre llamas. Aprende a disfrazarse». «¿Qué hago, padre?» «Vive. No permitas que su sombra decida por ti». Esa noche, por primera vez en años, dormí sin cerrar con llave. Me despertó el canto de los gallos. El sol entraba por la ventana, y sobre mi mesa, donde antes guardé las cartas, solo había cenizas. Entre ellas, un pedazo de papel chamuscado con 3 palabras aún legibles. «Ya eres libre». Me quedé mirándolo largo rato, sin llorar, sin temblar, porque algo dentro de mí entendía que, al fin, el círculo se había cerrado. Me levanté, abrí la puerta y respiré el aire fresco del amanecer. El pueblo olía a pan y a lluvia, a vida nueva. Miré el cielo y murmuré: «El silencio fue su castigo y mi salvación». Y con el corazón tranquilo, supe que, aunque las sombras siempre vuelvan, esta vez sabría cómo enfrentarlas, con la voz, con la verdad y con la certeza de que ya no era una víctima, sino una sobreviviente. Pasaron semanas. El pueblo hablaba todavía del incendio, pero poco a poco la historia se fue desvaneciendo,
como el humo que deja de oler a tragedia. Yo regresé a la panadería. No porque necesitara trabajar, sino porque el olor del pan me recordaba que aún podía crear algo bueno con mis propias manos. Doña Teresa, siempre prudente, evitaba mencionarlo. Solo me miraba con ternura y, de vez en cuando, me dejaba una taza de té caliente sobre la mesa. Yo se lo agradecía con una sonrisa cansada, pero el silencio de las mañanas era diferente. Ya no era un refugio, sino una espera, una sensación de que algo o alguien aún estaba por llegar. Una mañana, el agente Morales vino a verme. Llevaba una carpeta en la mano. «Señora Rodríguez», dijo, «el caso del incendio se ha cerrado oficialmente». Asentí, sin sorpresa. «No encontraron el cuerpo, ¿verdad?» «No», admitió. «Pero hallamos algo más». Abrió la carpeta. Dentro había una foto, un anillo chamuscado, el mismo que Raúl siempre llevaba. Estaba en el sótano. Tal vez se desprendió durante el incendio, explicó el agente. Lo miré largo rato. ¿Y Marina?, pregunté. Desaparecida. Nadie la ha visto desde hace un mes. Cerré los ojos. Era como si el fuego se hubiera tragado a todos menos a mí. Cuando el agente se fue, me quedé sola con el anillo sobre la mesa. Brillaba débilmente bajo la luz del sol, como si aún guardara un pedazo de su sombra. Y, de pronto, recordé algo. El sello en la carta de Marina. El mismo anillo. Corrí a revisar el sobre que había guardado como prueba. Lo comparé con el anillo. Encajaban perfectamente. Raúl no había sido solo cómplice de Marina. Él era Marina. El fuego no solo había borrado un cuerpo, había borrado una identidad. Esa noche, el sueño me eludió. Pensé en cada mirada de Raúl, cada palabra, cada caricia. Todo había sido un disfraz, una venganza tejida con paciencia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué alguien fingiría amor solo para destruirte? Fui al archivo municipal. Pedí ayuda a un joven funcionario para revisar registros antiguos. Buscaba cualquier pista de Raúl Mendoza. Después de horas, el muchacho levantó la vista, sorprendido. «No hay nadie con ese nombre registrado aquí», dijo. «Ni nacimiento, ni residencia, ni antecedentes». Mi piel se erizó. Era como si nunca hubiera existido. Salí del edificio con un peso enorme en el pecho. El aire olía a tierra húmeda. El cielo, gris, y en mi cabeza, una sola pregunta. ¿A quién había amado entonces? Decidí visitar la casa quemada una última vez. Las ruinas seguían ahí, ennegrecidas y mudas. Caminé entre los restos, con cuidado. El suelo crujía bajo mis pies. En lo que quedaba de la pared, encontré algo grabado con un clavo. «No busques mi nombre, búscate a ti». Me arrodillé, llorando, ya no de miedo, sino de agotamiento, porque al final todo había sido eso, una búsqueda desesperada de identidad, de perdón, de sentido. El padre Antonio apareció detrás de mí. No lo había escuchado llegar. «Sabía que volverías aquí», dijo con voz suave. «Padre, no entiendo nada». Él se inclinó y me ayudó a levantarme. A veces, el mal se disfraza de amor para enseñarnos a reconocer el verdadero. «¿Y el perdón?», pregunté. «El perdón no es para los muertos, hija. Es para los vivos que no quieren morir con ellos». Dejé la casa atrás. El viento soplaba fuerte, pero ya no dolía. Me sentía vacía y a la vez ligera. Al día siguiente recibí una carta, sin remitente, solo una frase escrita con letra limpia, nueva. Mi nombre era Raúl, pero también era Marina, y tú eras la única que podía liberarnos. Dentro del sobre había una fotografía, de los tres, mi esposo, Marina y yo, en la misma habitación, años atrás. No recordaba esa foto, ni ese momento. Y entonces comprendí que quizás nunca lo recordaría. Porque el pasado tiene su propia forma de reescribirse cuando ya no puedes soportar la verdad. Guardé la foto en el horno, junto con las cenizas del fuego, y al cerrar la puerta, dije en voz baja, «Ya no hay nombres, solo silencio. Y el silencio también puede ser amor».
El día que decidí irme, amaneció lloviendo. Las gotas golpeaban los techos de zinc como si el cielo quisiera limpiar todo lo que había quedado manchado. Doña Teresa lloró al despedirse. «Prométeme que escribirás, hija». «Lo haré», le respondí, aunque sabía que probablemente no volvería. El padre Antonio me acompañó a la estación. Llevaba su sombrero viejo y un abrigo que olía a incienso. «¿Estás segura de querer marcharte?», preguntó. «Sí, padre. Aquí ya no hay nada para mí. Solo recuerdos que pesan más que las piedras». Él asintió, mirándome con tristeza. «Recuerda lo que te dije, Carla. El silencio puede curar, pero también puede esconder heridas. No dejes que el tuyo vuelva a sangrar». El autobús arrancó lentamente. Miré por la ventana y vi cómo el pueblo se alejaba entre la neblina. Por un momento sentí alivio, por otro, un vacío insoportable. Durante el trayecto, abrí mi bolso. Dentro, encontré algo que no recordaba haber guardado. Una pequeña grabadora de bolsillo, vieja, con una etiqueta escrita a mano: «Confesión final». El corazón me dio un salto. No era mía, o al menos no la recordaba. Esperé hasta llegar al pequeño hotel donde me hospedaría esa noche. Encendí la grabadora y la voz que salió me heló la sangre. No era la de mi esposo, era la de Marina. «Si estás escuchando esto, es porque el fuego no bastó. No planeé que todo terminara así. Él debía pagar, sí, pero no morir. Raúl nunca existió. Era la parte de mí que tú despertaste, el rencor hecho carne. Cuando lo vi morir, comprendí que el odio puede tener rostro propio». La voz se quebró, casi como un sollozo. «No busques justicia, Carla, ya la tienes. Lo que quemaste no fue una casa, sino el reflejo de lo que tú misma temías ser. Si aún oyes mi voz, es porque seguimos siendo la misma mujer». Apagué la grabadora, temblando. La dejé sobre la mesa y me miré en el espejo. Y por un instante vi su rostro en lugar del mío. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada frente al espejo. La lluvia golpeaba los cristales y cada trueno parecía acercarme más a esa verdad imposible. Raúl no existía. Marina había tomado su rostro. Y si toda esa historia de amor, miedo y venganza no fue más que un reflejo deformado de mí misma. Recordé algo que el padre Antonio me dijo una vez: «Los vivos que no perdonan se convierten en sus propios fantasmas». ¿Y si eso me había pasado a mí? Decidí volver a escuchar la cinta, buscando alguna pista más. La reproduje desde el principio, pero esta vez, al final, una voz nueva se mezcló con la de Marina, una voz masculina, la de mi esposo. «Carla, si ella te hace daño, perdónala, porque su odio nació del mismo lugar que el tuyo». El llanto me ahogó. Todo era un círculo, una cadena de dolor que se repetía en rostros distintos, y de algún modo, todos éramos culpables. Salí del hotel al amanecer. El cielo estaba despejado, limpio. Respiré hondo y miré las montañas a lo lejos. Por primera vez, sin miedo. Caminé hasta un pequeño puente sobre el río. Saqué la grabadora y la observé por última vez. «Ya basta», susurré, y la lancé al agua. La corriente la arrastró lentamente hasta desaparecer. Mientras el sol nacía, pensé en todo lo que había vivido: la violencia, la culpa, el fuego, el perdón. Y entendí que mi castigo nunca fue su mano, ni su voz, ni su sombra. Fue mi silencio. Ese silencio que permitió tanto dolor, pero que al final me enseñó a escucharme. Volví a caminar por el sendero, ligera, sin cartas, sin grabaciones, sin nombres, solo yo. Solo Carla Rodríguez, la mujer que sobrevivió a su propio eco. Y mientras el viento movía las hojas del bosque, una voz suave, apenas un suspiro, pareció acompañarme. «Ahora sí, estás libre», sonreí, porque esta vez el silencio ya no dolía. Llegué a Esperanza un jueves por la tarde. El nombre del pueblo me pareció casi una burla al principio, pero con los días entendí que era una especie de señal. Era pequeño, tranquilo,
rodeado de montañas verdes y calles empedradas, donde el tiempo parecía caminar más despacio. Alquilé una casita cerca del río. Las mañanas olían a café recién hecho y pan tostado, y el sonido del agua me arrullaba por las noches. Empecé a trabajar ayudando en la panadería local, una más modesta que la que tenía antes, pero con un ambiente cálido. Nadie me conocía, y eso me daba una paz que no sentía desde hacía años. La dueña, una mujer llamada Clara, era amable y discreta. Nunca hacía preguntas. Solo sonreía cuando me veía mirar por la ventana, como si entendiera que no todo el mundo huye del mismo modo. «Aquí no se pregunta por el pasado», me dijo una tarde. «Solo se agradece el presente». Y así pasaron los meses. Aprendí a reír otra vez, a dormir sin sobresaltos. Incluso comencé a escribir en un cuaderno, no para recordar, sino para dejar ir. Pero un día, algo cambió. Era domingo, y el cartero dejó un sobre sin remitente en la puerta. No tenía sello, solo mi nombre, Carla Rodríguez. El corazón me dio un vuelco. Lo abrí despacio. Dentro, una sola hoja, escrita con una caligrafía que me resultaba familiar. El río no se lleva los secretos, solo los adormece. El papel olía a humo, igual que las cartas antiguas. Esa noche no dormí. La lluvia golpeaba el tejado y cada trueno me devolvía recuerdos que creía haber enterrado. Me levanté, abrí el cuaderno y escribí una frase. El pasado no muere cuando dejas de hablar de él, muere cuando dejas de escucharlo. Cerré el cuaderno y apagué la lámpara. Pero justo antes de dormir, escuché un golpe suave en la ventana. Me acerqué con cautela. No había nadie. Solo una marca, dibujada con ceniza. Una espiral. La misma que Raúl solía dibujar en los bordes de mis servilletas cuando conversábamos en la panadería. A la mañana siguiente, el aire tenía un olor extraño, como a leña mojada y pan recién horneado. Intenté convencerme de que todo había sido producto del insomnio, de que nadie me seguía, de que el pasado no podía tocarme ya. Pero algo dentro de mí sabía que el ciclo aún no estaba completo. Fui a la iglesia del pueblo. El sacerdote, un hombre joven llamado Tomás, me recibió con amabilidad. «No busco confesión», le dije. «Solo necesito silencio». Él sonrió. «Aquí el silencio también habla, señora Rodríguez». Encendí una vela. Mientras la llama crepitaba, recordé todas las veces que había sentido miedo frente al fuego. Y me di cuenta de algo. Ya no me asustaba. El fuego también purifica. De regreso a casa, vi a un hombre parado frente al río. Su silueta me resultó extrañamente conocida. Llevaba un abrigo oscuro y el cabello entrecano. Se giró lentamente y mi corazón se detuvo. No podía creerlo. Era el padre Antonio. Corrí hacia él. «Padre, pensé que había muerto en el incendio». Él me miró con una expresión que no supe descifrar. «Morir no siempre es desaparecer, hija. A veces solo se cambia de rostro». Sentí un escalofrío. «¿Qué dice?» El padre sonrió con tristeza. «Raúl no fue tu castigo, fue tu espejo. ¿Y Marina? Tu reflejo más oscuro». Me quedé muda. Él colocó una mano sobre mi hombro. «Perdonar no significa olvidar, Carla. Significa no repetir». «¿Por eso volvió?» «No volví. Solo vine a verte marchar en paz». Dio un paso atrás, mirando hacia el río. La corriente era rápida, brillante bajo el sol, y entonces, sin más palabras, empezó a alejarse entre la neblina. «¡Padre!», grité, pero su figura se desvaneció como humo. Cuando el viento amainó, algo flotaba sobre el agua, un rosario, el mismo que me dio años atrás. Lo tomé entre mis manos y supe que ese era el final, no el de mi historia, sino el de mi culpa. Regresé a casa, respirando profundamente. Encendí el horno y horneé el primer pan con mi nueva receta. Lo partí por la mitad y el vapor cálido me llenó de vida. Mientras el reloj marcaba las 6, escribí en mi cuaderno: «El silencio fue su castigo, pero mi voz, mi redención». Y por primera vez, el sonido de la campana de la iglesia no me recordó a dolor, sino a hogar,
Habían pasado casi 6 meses desde mi llegada a Esperanza. El pueblo, con sus calles tranquilas y su olor constante a madera y lluvia, se había vuelto mi refugio. Las mañanas eran predecibles. Amasaba el pan, saludaba a los vecinos y cada tarde caminaba hasta el río a dejar migas para los pájaros. El silencio, ese que antes me asfixiaba, ahora era compañía. Hasta que una mañana, la rutina cambió. Un hombre nuevo llegó al pueblo. Se llamaba Esteban. Dijo que era carpintero, que venía buscando trabajo y un lugar donde quedarse. Tenía las manos fuertes, las de alguien que había conocido tanto la creación como la pérdida. Y sus ojos tenían una tristeza familiar de esas que uno reconoce sin preguntar. Empezó a venir a la panadería todos los días. Primero por el pan, después por conversación. Yo lo observaba en silencio, con cautela, no porque desconfiara, sino porque ya no sabía cómo abrirme sin miedo a romperme. Un domingo, mientras compartíamos café, me contó su historia. «Perdí a mi esposa en un incendio», dijo con voz baja. Sentí un escalofrío. Él bajó la mirada. «Fue mi culpa.